En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos con nuestro informativo teológico La Fe Cristiana, aquí en Hora 60. Marcos en los controles, Mariano ausente. Marcos, gracias por la presencia. ¿Cómo estás vos? No, por favor, como siempre un placer y muy bien, listo para escuchar la clase de hoy. Bueno, vos sabés que el tema hoy es largo, pero muy interesante, porque vamos a hablar del séptimo mandamiento de la ley de Dios, comenzando por recordar, o quien no lo sepa, contarles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, que nos dice que este séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener injustamente, este injustamente está subrayado y lo vamos a explicar después por qué, y perjudicar de cualquier manera en sus bienes al prójimo. Entonces, prescribe la justicia y la caridad, de la cual vamos a hablar, en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Entonces, con miras al bien común, este séptimo mandamiento se refiere al respeto del destino universal de los bienes, que hablaremos, y de este derecho a la propiedad privada que es natural a todos los hombres. De modo que la vida cristiana, lo sabemos muy bien, se esfuerza por ordenar después del gran desorden que hizo el pecado original en los hombres y en la naturaleza. La vida cristiana procura ordenar a Dios y a la caridad fraterna todo lo que tiene que ver con los bienes temporales, con los bienes de este mundo. Entonces hablemos primero de esto del destino universal y la propiedad privada de los bienes. Entonces, Dios, recordarán, lo dice el Génesis, creó al hombre, a la mujer, les dio la tarea de poner nombre a los animales y justamente les dio la tarea de cuidar la naturaleza. O sea, todo lo que Dios creó, la tierra, sus recursos, se los dio al hombre para que los administrara, para que los cuidara, para que los dominara mediante su trabajo, y así se beneficiara también con los frutos. Por eso todos los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, esto no quita, también explica el Catecismo, la apropiación de bienes es legítima para, por un lado, garantizar la libertad y la dignidad de las personas y también para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Dice el Catecismo, el derecho a la propiedad privada adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. De modo que este destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exige el respeto de la propiedad privada y su derecho de ejercicio. De hecho, vemos como en la historia de la humanidad los totalitarismos que han usurpado la propiedad privada, al final, lejos de conseguir ese bienestar general o ese bien común o esa, digamos, unión de las clases, en fin, ya lo veremos, no lo consiguió, sino todo lo contrario. La propiedad privada es algo que está intrínseca a la naturaleza humana, pero también justamente no tiene que existir con esa mentalidad individualista, con esa mentalidad egoísta, sino que uno la propiedad la tiene en función también de la donación, de la entrega, del uso justo. Por eso decíamos que este mandamiento invita a ordenar todo lo que está vinculado al uso, a la propiedad de las cosas. Ya lo iremos hablando conforme vayan pasando los temas en el programa. Bueno, entonces este respeto del derecho de la propiedad privada es importante para el desarrollo ordenado de la vida social. Marquitos, léeme que dice el número 2404 del Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no solo a él, sino también a los demás. Exactamente. Por eso la propiedad de un bien hace de su dueño una suerte de administrador de la providencia, para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Muy lejano de esa idea liberal
que dice que es el egoísmo de las personas lo que mueve a la economía. No, el egoísmo lo que hace es, de alguna manera, anquilosar o congelar el corazón humano, lejos de alcanzar la felicidad, lo deprime o lo entristece, y lejos de hacer crecer un país, lo hace, digamos, lo hace más triste, lo hace más abandonado. Incluso esta solidaridad, ya lo veremos, tiene que estar destinado a todo el entorno de la humanidad. O sea, también las diversas naciones tienen deberes de solidaridad, ya lo veremos, para las naciones menos desarrolladas, en vía de desarrollo o pobres, ¿no? Entonces, con esta mentalidad de que los bienes no son solo para la propia satisfacción individualista y cerrada, sino que es una oportunidad para justamente también ayudar a los demás y a los otros, es otra dimensión que muchos no conocen, y es una lástima, y en ese sentido el cristianismo tiene mucho para aportar desde esta perspectiva. Les decía, el socialismo marxista, y en particular el comunismo, al pretender, entre otras cosas, la subordinación absoluta del individuo a la sociedad y negar el derecho de la persona a la propiedad privada, sobre todo a los bienes de producción, por los que sirven para producir otros bienes, como la tierra, ciertas industrias, etc., ha afirmado que solo el Estado puede poseer esos bienes como condición para instaurar una sociedad sin clases. Bueno, esto es absolutamente contrario a las enseñanzas de la Iglesia y al sentido común y al sentido natural y al derecho natural. De hecho, uno de los motivos de las crisis de este régimen socialista o comunista es justamente eso, el quitar a las personas la posibilidad de tener sus propios bienes y producirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Léeme, por favor, Marcos, el número 2425 del Catecismo. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. O sea, la Iglesia acá critica tanto el totalitarismo comunista, no socialista, como el capitalismo individualista y esa primacía absoluta de la ley del mercado. O sea, ambas formas de manejar, digamos, un Estado, un gobierno, la Iglesia las critica porque no respetan, entre otras cosas, la libertad de las personas y el derecho natural. Bueno, hablemos del uso de los bienes, hablemos de la templanza, de la justicia, de la solidaridad. Marcos, número 2407 del Catecismo dice: en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud, de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad. O sea, 3 virtudes, 3 hábitos operativos buenos, vamos a hablar, que están relacionados con el uso de los bienes. La templanza, que es ese orden en el tener, en el usar, también la templanza en el comer, en el beber, en el dormir. El orden. La templanza, la justicia, es dar a cada uno lo suyo, su derecho, lo que le corresponde, y la solidaridad. Entonces, parte de la virtud de templanza es la pobreza. La pobreza entendida en el sentido que lo dice Jesucristo, que es el desprendimiento de los bienes. La pobreza cristiana no está en tener o no tener, porque una persona que no tiene nada puede estar súper apegado a lo poco que tiene y tener el corazón allí enquilosado y metido en lo poco que tiene, y una persona que tiene muchos bienes puede ser desprendida y hacer muchísimo bien. O sea, es qué destino, qué fin, qué lugar ocupan los bienes. Si ocupan el primer lugar, y si uno tiene un deseo desordenadísimo justamente de tener cosas, evidentemente es un hombre rico y no va a entrar en el reino de los cielos. Si en cambio es una persona desprendida, una persona generosa, es una persona templada, que utiliza las cosas según lo que lo necesite. En fin, esta es la pobreza cristiana, el desprendimiento de los bienes materiales, o sea, en contentarse con lo que basta para llevar una vida sobria y templadamente, y saberse efectivamente administrador de esos bienes también para servir a los demás. Les decía, nuestro Señor nos dio ejemplo de pobreza y desprendimiento desde su venida al mundo, desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz.
También enseñó nuestro Señor el daño que puede causar el apegamiento. Y dice Mateo, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Otra virtud, la justicia. Entonces la justicia como virtud moral, les decía, consiste en el hábito mediante el cual, con voluntad constante y firme, uno da a cada uno lo que le es debido, lo que le corresponde, su derecho. Esa justicia puede ser conmutativa, por ejemplo, el acto de pagar una deuda, esa justicia entre personas singulares, ¿no? Puede ser distributiva, cuando regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y sus necesidades por parte del Estado. Y la justicia legal, que es la del ciudadano hacia la comunidad. Por ejemplo, pagar los impuestos que son justos. Y la solidaridad. Bueno, el catecismo enseña que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por buscar el bien común. El bien común. Es decir, del bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de los demás. Y así la solidaridad es comunicación de los bienes espirituales, más aún que de los bienes materiales. Bueno, respecto del respeto de los bienes ajenos, respecto del respeto. Entonces el séptimo mandamiento prohíbe, por un lado, tomar o retener injustamente lo ajeno. ¿Se acuerdan que hablábamos de injustamente? Porque puede llegar a haber una justa retención en casos que hay que estudiarlos, a ver qué ver, pero por ejemplo, que no le paga a su empleado, ese empleado que ha buscado todos los medios para que le pagara y no lo consigue, podría llegar a ser una justa retención de algo que en realidad ya no es ajeno, porque no le han pagado, ¿no? En fin, igual estos temas hay que verlos, cada caso, con lupa, con cuidado, pero lo que manda este séptimo mandamiento es: está prohibido tomar o retener injustamente lo ajeno o causar algún daño injusto al prójimo en sus bienes materiales. Entre ellos, entre los pecados está el hurto, rapiña, o robo, cuando se toman ocultamente bienes que no son propios. Hay una diferencia, la rapiña o robo es apoderarse con violencia de las cosas ajenas. En cambio, el hurto es cuando no hay violencia, cuando se lo toma sin hacer daño, que es medio más pariente también del fraude, ¿no? El fraude es un tipo de hurto, pero que se lleva a cabo engañando al prójimo con trampas, documentos falsos, reteniendo el justo salario, etc. La usura es otra manera de robar, que consiste en reclamar un mayor interés, un interés al dinero, al capital, que es ilícito y que realmente es una manera de aprovecharse. O sea, la persona está necesitada, a veces cae en manos del usurero que le presta, pero con un interés absolutamente desmedido. La especulación, hay especulación cuando justamente se pretende hacer variar artificialmente el valor de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. La corrupción, otro pecado, mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar las decisiones conformes a derecho. Entonces, una persona que daña, que rompe, que se apropia, en fin, de algo que no es suyo, como algo de la empresa, es un pecado, es inmoral. Por ejemplo, es inmoral trabajar mal adrede o no querer capacitarte para trabajar bien, el fraude fiscal, la falsificación de cheques, facturas, los gastos excesivos, los despilfarros, en fin. También, esto es muy importante, el tema de la reparación. La reparación. Cuando uno ha hecho un daño, tiene que repararlo. O sea, cuando viene una persona, por ejemplo, a confesar si ese padre ha robado, una de las cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo vas a reparar? ¿Cómo vas a devolver? ¿Cómo va a llegar esa persona que ha sido dañada a la misma situación anterior, ¿no? Entonces, es importante que junto con el arrepentimiento, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, esté la decisión de reparar. Porque además, si no hay reparación, no hay verdadero arrepentimiento. Esto es bastante lógico.
Otra idea, pacta sunt servanda, o sea, los contratos están para ser respetados, los contratos deben observarse en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo, dice el catecismo. También, les decía recién, esta obligación de reparar, lo debe hacer quien ha cometido esa injusticia, debe reparar el daño en la medida en que sea posible. Si se puede decirse una cosa, bueno, primero restituyendo lo que se robó, ¿no? Hacerlo con urgencia, cuanto antes, porque también la demora agrava el daño, agrava la culpa del deudor. La excusa del deber de restitución, o excusa, digamos, uno no debe restituir cuando es imposible. Es imposible, físico o moralmente, bueno, pero mientras dure esta imposibilidad, porque después, si se puede, ¿no? De hecho, por ejemplo, si se murió el damnificado, bueno, habrá que dar... Los herederos tienen derecho a lo que le robaron, digamos, ¿no? Incluso al revés, ¿no? Quizás quienes hayan heredado cuestiones de la corrupción, tampoco tienen legitimidad sobre aquellos bienes. Es otro tema, pero es primo hermano, La obligación puede extinguirse si la persona te perdona. Si una persona dice, no, yo te perdono por esto, bueno, evidentemente ahí se... En caso de no encontrar al propietario, acá hay una discusión muy interesante. Si se es poseedor de buena fe, se puede retener lo que se consiguió. Ahora, si es un poseedor de mala fe, que conoce que existió un delito, porque lo robó, en fin, por ejemplo, bueno, y no está el propietario, lo lógico es que lo destine a obras de beneficencia o a los pobres, ¿no? Pero como no tiene derecho a eso que obtuvo de mala fe. Bien, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Son las enseñanzas de la Iglesia vinculadas a las cuestiones sociales. Porque la Iglesia salva o quiere salvar o quiere colaborar en la salvación de todo el hombre, de todos los hombres. La Iglesia no es solo espiritual, también cuerpo y alma, ¿no? Entonces, cuando efectivamente en un lugar no se vive el mensaje evangélico, cuando se atacan temas que son fundamentales a la dignidad de la persona humana, entonces la Iglesia tiene la obligación de dar su juicio, de levantar la mano y decir, esto es inmoral, esto no corresponde, esto es un pecado, esto va contra la ética. Por eso, léeme el número 2419, por favor, Marcos. La Iglesia, cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. Porque efectivamente la Iglesia quiere colaborar en que el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, se viva, ¿no? Porque efectivamente aquello ayuda al bien común general. Por eso todo el conjunto de estas enseñanzas sobre principios que deben regular la vida social se llama doctrina social y forma parte de la doctrina moral católica. Por ejemplo, algunas enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Marcos, la primera, 1. La dignidad trascendente de la persona humana y la inviolabilidad de sus derechos. O sea, la Iglesia levanta la mano cuando dice el aborto es un grave daño porque se está quitando la vida a un ser humano inocente. 2. El reconocimiento de la familia como célula básica de la sociedad fundada en el verdadero matrimonio indisoluble y la necesidad de protegerla y fomentarla a través de las leyes sobre el matrimonio, la educación y la moral pública. Muy bien. También la Iglesia... Las enseñanzas acerca del bien común y de la función del Estado. Importantísimo. Ya lo vamos a ver. La Iglesia no quiere hacer política, la Iglesia no debe hacer política, los curas no deben hacer política, pero sí la Iglesia y los sacerdotes tienen que decir lo que es inmoral, lo que va contra la ética, lo que daña a las personas. La misión de la jerarquía de la Iglesia es de orden sobrenatural, o sea, la Iglesia lo que busca es ayudar a las personas para que ganen el cielo, y así siendo felices en la tierra serán felices en el cielo, ¿no? Por eso cuando el magisterio se refiere a aspectos temporales del bien común, lo hace en cuanto debe ordenarse al bien supremo, o sea, nuestro último fin, o sea, a que las personas puedan alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo.
Por eso la Iglesia lo que hace es dar un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Ahora también volvemos a decir que es importante subrayar que no corresponde a los pastores, a los sacerdotes, a los obispos, intervenir directamente en la actividad política. La política es para los laicos, ¿no? Los curas nos tenemos que dedicar justamente al Evangelio, pero la doctrina social de la Iglesia es parte del Evangelio. Léeme este texto de San José María, escriba por favor. El sacerdote debe predicar cuáles son las virtudes cristianas, todas, y qué exigencias y manifestaciones concretas han de tener esas virtudes en las diversas circunstancias de la vida, de los hombres a los que él dirige su ministerio, como debe también enseñar a respetar y estimar la dignidad y libertad con que Dios ha creado la persona humana. Y sigue diciendo, y la peculiar dignidad sobrenatural que el cristiano recibe con el bautismo. Ningún sacerdote que cumpla este deber ministerial suyo podrá ser nunca acusado, si no es por ignorancia o por mala fe, de meterse en política. Ni siquiera se podría decir que, desarrollando estas enseñanzas, interfieran en la específica tarea apostólica que corresponde a los laicos de ordenar cristianamente las estructuras y quehaceres temporales. o sea, cuando los sacerdotes hablan de estos temas de doctrina de la Iglesia, están hablando del Evangelio, ¿no? Porque repetimos, los sacerdotes no tenemos que hablar de política, tenemos que hablar justamente del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. Lo que pasa es que el mensaje de Jesucristo también está involucrado en los temas cotidianos de la vida social. Entonces, esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos. Acá estamos hablando de la política. O sea, los laicos tienen que hacer, los que tengan la vocación política, harán política, ¿no? Y también como el cristianismo no es un sombrero de quita y pon, también en su política procurarán vivir los valores cristianos, ¿no? Fundamental. Por eso es un error gravísimo que decir, no, yo como político pienso una cosa, como cristiano otro. No, perdón, pero acá no puede haber, tiene que haber unidad de vida, porque además nunca, digamos, la doctrina de Jesucristo puede ir contra el bien común, todo lo contrario, ¿no? Y además, justamente, si es algo que va contra el bien común o va contra la doctrina cristiana, es algo que no va a hacer bien a la sociedad, ¿no? Bien, entonces dice Juan Pablo II en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, que pertenece a los fieles laicos animar con su comportamiento cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. Bueno, hablemos un poquito de la actividad económica y de la justicia social. Entonces, Dios creó al hombre para trabajar. Ut operaretur, dice el Génesis, el hombre está creado para trabajar como el ave para volar, o el pescado para nadar, hace a la dignidad de la persona. Por eso el trabajo es una tarea que le ha dado Dios. Dios le dijo de poblar la tierra. Este hombre que ha sido creado a su imagen está llamado a continuar o prolongar la obra de la creación dominando lo que Dios le dio. Por eso el trabajo es un deber. Si alguno, dice Tesalonicenses 2, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Unas palabras de San Pablo que son clarísimas. O sea, todos estamos obligados a trabajar. Y este trabajo honra los dones del Creador, los talentos recibidos, y además puede ser redentor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con nuestro trabajo podemos colaborar a la obra de la salvación, podemos colaborar a lo que hizo Jesucristo. Con nuestro trabajo bien hecho, ofrecido a Dios, también por la comunión de los santos, influimos positivamente en los demás. O sea, el trabajo realizado en unión con Cristo, el hombre se hace colaborador de la obra redentora. Entonces, el trabajo es un medio para hacernos santos. El Papa recién dio su exhortación apostólica sobre la santidad en medio del mundo, la santidad para los hombres de la calle, la santidad para los que trabajan, la santidad en la familia. La santidad no es solo para los curas, ni solo para los monjes o monjas que se aíslan del mundo. En medio de la calle, en el trabajo, en la familia, en el club, en la tarea, allí uno está llamado a ser santo, a santificar esa realidad y a hacerse virtuoso en esa tarea. Léeme, Marcos, lo que dice
el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. Es un tema que ya veremos, justamente los gobiernos, el Estado, tienen que conseguir que efectivamente la gente pueda alcanzar su realización en el trabajo, ¿no? Por eso, responsabilidad del Estado. Léeme también, esto es del catecismo, a ver, la actividad económica. En particular, la economía de mercado no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone seguridad sobre las garantías de la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. O sea que justamente el Estado tiene esta responsabilidad de que haya un ambiente en el que efectivamente las personas puedan desarrollarse laboralmente, ¿no? Decíamos, la primera incumbencia del Estado es garantizar la seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se siente estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. También es obligación de los empresarios, dice el catecismo, que están obligados a considerar el bien de las personas que trabajan en su empresa, del entorno y todas en general, y no solamente preocuparse del aumento de las ganancias. Evidentemente las ganancias son necesarias, porque permiten también realizar inversiones que aseguran el porvenir de la empresa y garantizan los puestos de trabajo. Pero a los empresarios les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. El acceso al trabajo, seguimos diciendo con San Juan Pablo II, y la profesión debe estar abierto a todos, sin discriminaciones injustas, por ser hombre, por ser mujer, por ser sano o disminuido, por ser inmigrante o autóctono. Hay que dar posibilidades a todos. Por eso, también, según sus circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a poder procurarse un trabajo, un empleo. Del salario justo ha hablado mucho la Iglesia. El salario justo hay que buscarlo, que no necesariamente es el que pactan quizá entre empresario y trabajador. El empresario debe buscar justamente un salario justo. El que trabaja bien merece un salario justo, ¿no? Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia, dice el catecismo. ¿Qué llamamos justicia social? Bueno, con justicia social llamamos, este término es la expresión que comenzó en el siglo XX para referirse a la dimensión universal que han adquirido muchos problemas de justicia, ¿no? Por eso dice, entre otras cosas, el catecismo que la sociedad asegura o debe asegurar la justicia social, y lo hace cuando consigue las condiciones que permiten a las asociaciones, a cada ciudadano, a conseguir lo que les es debido según su naturaleza y según su vocación. Lo que decíamos hace un ratito, también debe haber justicia y solidaridad entre las naciones. O sea, las naciones ricas tienen la responsabilidad moral grave respecto a las que no puedan por sí mismas asegurar los medios para su desarrollo, o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad, un deber de caridad, es también una obligación de justicia, si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia, ¿no? Evidentemente, si ha habido aprovechamiento una nación con otra, deberá también restituir, etcétera, etcétera. También la ayuda directa en los casos, por ejemplo, de catástrofes naturales, epidemias. Bueno, lógicamente es bueno que salgan los países a tratar de colaborar con aquel terremoto, con aquel grave problema. Pero no basta reparar los daños graves que resultan de situaciones de indigencia, ni para remediar la forma duradera de las necesidades. Hay que buscar justamente colaborar para el progreso de las naciones, el progreso de sus instituciones. Habitualmente la forma de hacerlo es a través también de la educación, ¿no? Así es como los países suelen progresar, luchando con la corrupción, etcétera, ¿no?
dice eso Juan Pablo II, por eso los países también podrán colaborar en reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Bueno, justicia y caridad. Entonces, la caridad es el nivel superior, es un nivel superior a la justicia. Evidentemente, no hay caridad si no hay justicia, o sea, la justicia es un prolegómeno, digamos, o es previo a la caridad. Para que haya caridad tiene que haber justicia, ¿no? Pero la caridad va más allá de la justicia, va más allá de lo que se debe. Recordemos que la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se le debe. La caridad va más allá, ¿no? Porque sobre todo es darse a uno mismo, ¿no? Y debe acompañar siempre la justicia vivificándola desde adentro. Ahí estamos. Entonces, esta unión entre justicia y caridad se manifiesta, por ejemplo, está la caridad cuando se da, y además se da con alegría, cuando se preocupa no solo de los derechos de otra persona, sino también de sus necesidades, y en general en practicar la justicia con suavidad y comprensión. La justicia debe estar siempre informada por la caridad. Informada, o sea, debe estar bañada, acompañada por la caridad. Léeme el número 973 de Surco de San José María. Marcos, por favor. No se pueden tratar de resolver los problemas de la convivencia humana simplemente con una justicia entendida como un adecuado funcionar anónimo de las estructuras sociales. Al resolver los asuntos, procura no exagerar nunca la justicia hasta olvidarse de la caridad. Sí, o sea, acá, claro, es una justicia disminuida, ¿no? No ser tan justo, ¿no? Que efectivamente se falte a la caridad. Entonces, la justicia y la caridad se han de vivir especialmente en la atención a las personas más necesitadas, a los pobres, a los enfermos. Nunca se podrá alcanzar una situación social que sea superflua de atención personal a las necesidades, porque a veces también las necesidades de las personas no son tanto económicas, materiales, sino que a veces son más de índole espiritual o la soledad, ¿no? Por eso el ejercicio de las obras de misericordia, materiales y espirituales, será siempre necesario. El amor, o sea, la caridad, siempre será necesaria, incluso en la sociedad más justa. Pues es lo que decíamos recién. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superar el servicio del amor, de la caridad. Quien intentara desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Por eso siempre habrá sufrimiento y siempre habrá alguien que necesite ayuda, cariño, consuelo, acompañamiento, no solo dinero. Entonces, dijimos, siempre habrá soledad, siempre se harán también situaciones de necesidad material en la que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo, y el Estado, que quiera proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática. Tiene que dejar justamente el Estado espacios para solidaridad, para que las demás personas también puedan colaborar con su prójimo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Mirá, ya terminamos. Entonces decimos lo último. La miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que lo ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños, o sea, uno de los motivos para ser solidarios, para ser caritativos, para ocuparse de los demás. Todos estamos llamados a ser Cristo. Cristo nos dice que está en los más necesitados. Por eso es el catecismo, con esto vamos terminando. Por ello también, los que sufren miseria son objeto del amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes no ha cesado de trabajar para aliviarlos y defenderlos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos hablado mucho hoy del catecismo, hemos citado mucho, ya ven que es muy rico, son muy ricas las enseñanzas del catecismo de San Juan Pablo II sobre este tema. Así que, en fin, Dios mediante, el programa que viene será el 37, ya hablando del octavo mandamiento, y ya vamos terminando, son 40 los temas que vamos a exponer, en fin. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.